de este evento y yo creo que muchos han venido preparados, ¿cierto? Nos hemos preparado en estos días orando. El Señor me hacía sentir eso, de que eran 3 días donde íbamos a estar en la presencia de Dios. Y así como en Éxodo dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que él iba a descender y que por lo tanto debían prepararse. Hablaba de lavar sus vestidos y de purificarse. Entonces yo venía orando y diciéndole al Señor, prepara nuestros corazones, límpianos, purifícanos, Señor, porque en eventos como estos la presencia de Dios desciende. Entonces, qué bueno que estemos aquí unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Bendecimos los pastores, sus familias, amén. Bendecimos también las iglesias y es un gozo poderlos tener aquí en la iglesia central. Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestra primera conferencia que tiene que ver con el plan de Dios para las naciones. El plan de Dios para las naciones. Tanto los cristianos como los no cristianos han reconocido a través de la historia que el cristianismo provee el fundamento necesario para las naciones libres. Lo que Cristo quiere hacer es liberar las naciones de la tierra. Y antes de continuar, quisiera que se tomaran de las manos y oráramos por las naciones. ¿Cuántos en sus oraciones personales oran por las naciones? Amén. Vamos a orar. Este ministerio es un ministerio a las naciones de la tierra. Un ministerio que va a llevar la gloria de Dios inicialmente aquí en todo Colombia, pero posteriormente a nivel mundial, en todas las naciones. Porque un día dice la palabra que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Amén. Entonces vamos a orar por las naciones. Señor, en esta hora presentamos delante de ti las naciones de la tierra. Cada continente, Señor, sus presidentes, Dios. Creemos que cosas grandes tú haces en las naciones, pero que está preparado algo grande para todas las naciones, un avivamiento cual nunca antes visto, un avivamiento glorioso, Señor, donde las almas caerán rendidas a tus pies, aún en las calles, en los establecimientos públicos. Tu gloria descenderá aún allí en los hospitales, en las cárceles, en los diferentes lugares, Señor, en los centros geriátricos. Tu gloria desciende, Padre, y tú te muestras a las naciones de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque cosas grandes tú haces en todas las naciones. Te glorificas, Señor, de una manera sobrenatural. Y ahora mismo, Padre, creemos que suceden milagros, maravillas, señales y prodigios en Colombia y en las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, y di conmigo, declaramos que viene sobre el mundo un gran avivamiento que cubrirá toda la tierra y las almas caerán rendidas a los pies de Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que estar convencidos de eso. Amén. Gloria a Dios.
Entonces el propósito de Dios es que las naciones sean salvas. Que no solamente cuando llega el Evangelio a nosotros, Dios está pensando solo en nosotros, no, está pensando en nuestra familia, está pensando en nuestro barrio, está pensando en la ciudad, está pensando en la nación y está pensando en todas las naciones. Porque el Evangelio, como es semilla, la esparcimos y va cubriendo los territorios. Entonces es necesario que seamos conscientes de eso. Benjamin Franklin dijo, aquel que introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo primitivo cambiará la faz del mundo. Y es verdad. Cuando el Evangelio llega a una vida, la cambia y la transforma. Cuando el Evangelio llega a un hogar, lo cambia. Cuando el Evangelio llega a un barrio o a una ciudad, se revoluciona y cambia. Yo creo que todo lo que está pasando en Colombia, Dios lo está permitiendo porque es necesario que suceda para Él glorificarse y ordenar lo que está desordenado. A través de todo lo que está pasando en Colombia, hermanos, está saliendo. Ayer veía algunos hombres que están allí en las redes y que Dios los está usando como un instrumento clave para mantenernos informados y para mostrar la verdad. Y me llama la atención porque ellos hablan de una manera como si fueran cristianos, diciendo es que esto ha salido a la luz, es la verdad, y se sienten indignados de todo lo que está pasando. Y Colombia despierta, Colombia levántate. Si ha visto usted en las redes sociales estas personas, son instrumentos de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que esos instrumentos se dejen usar en sus manos. Que usted no piense solo en usted, en su hogar, sino que usted piense en su barrio, en su ciudad, en su país. Porque Dios así lo quiere. Y podía ver, escuchando lo que este hombre decía, y podía entender que Dios, y usaban términos que nosotros conocemos, se están destapando las ollas podridas. ¡Qué tremendo! Y hay uno que tiene un programa que se llama El Comandante. No sé si lo han visto, lo han escuchado. Y él dice, la verdad os hará libres. Entonces, mire, son personas que no sé si tienen conocimiento de Dios, pero usan términos como nosotros, bendiciones, usan términos como nosotros, Dios les bendiga, la verdad tiene que salir. Y así escuchaba también acerca de una periodista ayer, y esta periodista sacaba a la luz cosas que estaban escondidas. Hermanos, Dios está revolucionando a Colombia. La está revolucionando y está sacando la verdad a la luz. Y mientras yo veía eso, le oraba a Dios y le decía, sí, Señor, saca a luz la verdad. Y uno de ellos decía, es que la verdad tiene que salir. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesús. Y Dios quiere que en las naciones esa verdad salga a la luz. Y todo lo que está escondido, Dios lo saca a la luz. Y lo que saca a la luz, ¿sabe qué es? La verdad. Se hacen cosas a escondidas y luego se descubre, pero no era así, era de esta manera. Estaba escondido. ¿Qué estaba escondido? La verdad. Dígalo conmigo, la verdad tiene que salir a flote. Amén. La verdad. Y usted y yo como cristianos estamos puestos en esta tierra para decir la verdad, no la mentira, para no
ser manipulados o ser convencidos de decir otras cosas diferentes a lo que es la verdad. Hay que sacar a la luz la verdad. Y lo que está escondido, y una de mis oraciones para Dios es: Señor, saca lo que esté escondido, sácalo a la luz. ¿Y qué sale a la luz? La verdad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Debemos entonces equiparnos para ser capaces de introducir principios bíblicos en los asuntos públicos, y al hacerlo así traeremos cambios a través del mundo. Cuando usted está en su vecindario y comparte la verdad a otros, lo están escuchando, y esa palabra que usted les comparte, ellos, ¿sabe qué le dicen? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero es que mire, pero es que aquello. Entonces usted tiene que tener y estar capacitado, y tiene que tener la convicción de que Dios está con usted para llevar el evangelio a la gente y para hacer posible que esas vidas cambien. Se goza uno cuando en los hogares hay un caos, cuando en los hogares están casi al punto de la destrucción, y llega usted a predicarles y comienza esos hogares a experimentar cambios, cambios. Hermanos, qué gozo tan grande puede uno sentir. Qué gozo y qué alegría de ver padres diferentes, hijos diferentes, y de ver un hogar unido por la mano de Dios. Dios así lo quiere, pero es necesario que usted brille en su casa. Es necesario que en su casa lo conozcan o le conozcan como esa persona que siempre dice la verdad. Pregúntele a fulanito, él no miente, pregúntele que él dice la verdad. ¿O no? Muy bien. Entonces necesitamos equiparnos. ¿Y qué mejor equipamiento que este? El evangelio. El evangelio lo capacita a usted. El evangelio, si usted lo aplica, trae fruto a su vida. El evangelio es el que tenemos que predicar a la gente para que conozca al Señor. Amén. Muy bien. Conforme aprendamos a operar las naciones sobre principios bíblicos, estaremos participando en traer libertad al mundo. Cada vez que usted le predica el evangelio a alguien, lo invita a la iglesia, y esa persona va y comienza usted a enseñarle la palabra de Dios, y comienza la persona a experimentar los cambios, ¿sabe usted qué trajo a esa vida? Libertad. ¿O no? Cuando el evangelio llegó a mi vida, trajo libertad. Y puedo llevar libertad a mi hogar. De hecho, muchos de nosotros oramos por nuestras familias para que sus vidas cambien, porque es lo que Dios quiere: llevar libertad a las personas, llevar libertad a los hogares, a la sociedad. No nos podemos quedar enfrascados en nuestro hogar solamente. No, tenemos que abrirnos y poder llevar el evangelio para traer libertad. Y Dios mismo en su palabra nos dice a través del apóstol Pablo, allá en Timoteo, habla y dice que oremos por nuestros gobernantes. ¿Para qué? ¿Y qué es eso? Libertad. La verdadera libertad está en Cristo. Y mire, me llama la atención, es como si Dios estuviera preparando a Colombia, porque en estas redes sociales, estas personas que hablan y sacan a la luz cosas que están ocultas, ¿sabe qué términos usan también? Libertad. ¿Los ha escuchado? Libertad. La verdadera libertad la trae Cristo a nuestras vidas y a la nación. ¿Qué quiere Dios entonces? Naciones libres. Y solo podrán ser libres si practicamos el evangelio, si aplicamos estos principios a nuestras vidas
y también a nuestros hogares. Amén. Muy bien. Así entonces haremos posible que se cumplan los planes de Dios para las naciones. Que los planes de Dios para las naciones es que sean libres. Diga conmigo, Dios quiere que las naciones sean libres. Y solo será posible a través de la palabra de Dios. Amén. Enseñe la palabra de Dios allí en su hogar. Enséñela a la gente que usted conoce, a esas personas que son sus amigos, aquellas personas que son sus familiares. Enseñe estos principios y esta palabra quedará sembrada en esos corazones y producirá cambios a sus vidas. Muy bien. ¿Por qué entonces es necesario el evangelio en las naciones? Si vamos a mirar estadísticas en los diferentes áreas de la sociedad o esferas de la sociedad, encontramos algo muy importante. El mundo busca respuestas. El enemigo se aprovecha de eso para encaminar a la gente hacia el ocultismo, para encaminar a las personas a los placeres. El mundo está descontrolado, ofreciendo oportunidades a los hombres, a las mujeres, ofreciendo lo más bajo, y el hombre cada día está cayendo en una degradación. Se está degradando de tal manera que usted va por la calle y mira a una persona y dice, pero esta persona, y si usted la conoce, luego dice, lo desconozco. Aún físicamente, el diablo ha llevado a la gente a deformarse. Amén. Aún físicamente los ha llevado a rebelarse. Es que yo no quiero ser así, yo quiero ser de otra manera. Y empiezan a operarse, empiezan a aplicarse cosas, empiezan a hacer una cantidad de cosas que luego lo ve uno la persona y dice, ¿esta persona quién es? Irreconocible, porque están llegando a una degradación, a una degradación. Entonces, ¿qué respuestas necesita la gente recibir? La respuesta es el evangelio. Romanos 8, 19 al 21. Cuando encontramos a Jesús en nuestras vidas, dijimos, esto era lo que yo necesitaba. Amén. Esto era lo que yo anhelaba en mi vida, un cambio. Y empezamos a experimentar cosas profundas y maravillosas con Dios, porque Él trae liberación. Romanos 8, 19 al 21 nos dice así. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios trae libertad. En el Apocalipsis encontramos un texto que nos dice que Dios salvará naciones. Habrán naciones que serán salvas. Aplicando estos principios, las naciones pueden cambiar. Y somos usted y yo los encargados, porque así lo dice la palabra, de llevar el evangelio a todo lugar. A todo lugar. Muy bien. Hay una necesidad entonces de respuestas reales a los problemas mundiales.
¿Qué problemas mundiales hay? Vamos a mirar qué problemas. Primero, la megapobreza. La megapobreza. Encontramos alrededor de 700 millones de personas que viven con menos de $2.15 al día. Hay una línea de pobreza extrema. El dólar, bueno, cada día cambia. En este momento, no sé a cuánto está, pero hasta hace poco estaba a 3.700, 900. 3.900. Y si multiplicamos, dice $2, ¿cuánto es? 8.000. Bueno, en pesos colombianos, 8.000, póngale 9.000 cada día, dice, con menos de 2.15. Una pobreza extrema. Hay una problemática ahí. Y se concentra esta pobreza extrema en partes de África subsahariana, zonas frágiles y afectadas por conflictos y áreas rurales. Tras décadas de avance, el ritmo de reducción de la pobreza mundial comenzó a disminuir en 2015, a la par de un crecimiento económico moderado. Y se habla de una inanición. ¿Qué es inanición? Debilidad extrema por falta de alimento. Pensemos nomás en esta ciudad, acá en Medellín. Los barrios más pobres de Medellín. En este momento, las cosas o los alimentos han aumentado el doble o el triple de lo que antes valía. Hay cosas que cuando usted va a mercar no puede llevar. Hay otras personas que están buscando directamente con los campesinos para poder que las cosas salgan más económicas, y de hecho salen más económicas. Y apoyamos a esos campesinos que trabajan tan duro y que puedan beneficiarse de lo que nosotros les compramos. Pero usted va al supermercado y usted cada día que va se queda asustado. ¿Verdad que sí? Entonces, pensemos en aquellos que viven cada día con menos de 8.000 o 9.000 pesos. ¿Con qué monta usted el almuerzo cada día? ¿Con cuánto? Las hermanas. Un promedio. 30. Faltan, miren, en el día, mínimo desayuno, almuerzo y comida. En algunos hogares son 3, 4 personas, en otros son 7, 8, 5 o 6. Diga conmigo, en el mundo hay extrema pobreza. En África, en la India y en otros países, y aún aquí, si pensamos aquí en la ciudad de Medellín, vaya Popular 1, Popular 2, Santo Domingo, ¿qué más? Niquitao, Moravia, Zamora. Y usted va a encontrar, es que la necesidad está afuera. La necesidad está afuera. Y la respuesta para esa pobreza es el Evangelio. Porque cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, la primera bendición es la salvación. Y después de la salvación, como esa mente comienza a cambiar, ese corazón comienza a cambiar, la persona comienza a pensar diferente.
Ya no va a gastar el dinero ni lo va a botar así. No, ya va a pensar conscientemente, va a manejar un presupuesto, va a saber cuánto le entra y cuánto debe gastar. Va a tener mesura. Dios, el evangelio es una bendición. Cambia al ser humano integralmente. Diga conmigo, el evangelio cambia al ser humano integralmente para poder vivir en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros, lo que hace que conocemos el evangelio, Dios ha bendecido nuestras vidas? ¿Les ha bendecido? Dios nos ha bendecido. Amén. No teníamos casa y ya tenemos casa. No teníamos lo necesario allí en el hogar y Dios nos ha dado aún más de lo necesario. El evangelio trae bendición espiritual y bendición material. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Segundo, el aborto. ¿Es una problemática mundial? El aborto es una problemática mundial. Dios tiene la respuesta para las naciones en todas esas áreas donde están afectadas. En la mega pobreza, Dios tiene la solución. En el aborto, 51% en 1990 a 1994. Había crecido ese porcentaje. Del 2000 al 2004, 51% en 1990 a 1994 y desde el 2000 al 2004. Y después aumentó a 61% en 2015 al 2019. Va en aumento. Y países aprobando el aborto, declarándolo como un derecho, que la mujer tiene un derecho y que ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera, sin pensar que dentro de ella hay una vida que se está gestando. Entonces ha crecido el 61%. 73 millones de abortos en el 2023 y en Colombia 400.400 abortos a través de métodos no seguros. ¿Por qué traigo estas estadísticas? Porque uno se queda asombrado y llega a la conclusión que hay mucha necesidad en el mundo. Una de las cosas por las cuales, el propósito por el cual usted y yo anunciamos el evangelio, es porque hay necesidad de Dios. Hay necesidad de Dios. Estas estadísticas nos hacen ver que hay mucha necesidad. Que no solamente nos enfrasquemos en Colombia, sino mirando las naciones. Porque es el propósito de Dios, mirar las naciones. 44% de embarazos no planeados terminan en aborto. Ahora los jóvenes están en un desorden porque los mismos estados y los mismos gobiernos están enseñando ideologías y los jóvenes han adoptado esas ideologías y están haciendo lo que ellos quieran. Ahora sí que está la sociedad más desorganizada, más desordenada. Una sociedad inmoral, una sociedad indecente. Que Dios guarde a los hombres y usted, hermano, y los siervos de Dios, guárdense y guarden sus ojos, porque no tardará mucho que aún las mujeres salgan sin ropa. Vivimos en una sociedad inmoral. Hermanas, oren por sus esposos, cuídenlos y atiéndanlos.
Hay una necesidad de Dios. Y a través de esta conferencia yo quiero sembrar en usted esa necesidad. Que así como Cristo llegó a su vida, Él quiere llegar a otros, usándolo a usted. Son naciones enteras. Se habla en la historia de los hermanos Wesley de Inglaterra, a quienes Dios usó para un gran avivamiento. ¿Quiere usted ser un instrumento de Dios para que esta nación cambie? Y no solamente en Colombia, porque de aquí de Colombia saldrán hombres y mujeres para otras naciones. Y Dios los quiere usar para que esas naciones cambien. Sí es posible. Amén. A través del poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, actuando y canalizado a través de su vida para que la gente pueda ser transformada. Se ha perdido el valor de la vida. Ya a la gente no le importa. El diablo ha tomado las mentes a través de los medios de comunicación, a través de las amistades de las cuales se rodean los jóvenes, y empiezan a hacer unas prácticas que uno se queda sorprendido. Una degradación tal. Aún los niños son ofrecidos en esos rituales satánicos. Los niños desaparecen y es porque están siendo sacrificados. Se ha perdido el valor de la vida. Pero la iglesia del Señor no puede perder ese valor por la vida. ¿Sabe por qué? Porque según la palabra de Dios, la vida es sagrada. Y es sagrada porque Dios le dio a usted la vida y me la dio a mí. Y la vida es un milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. Entonces encontramos cómo las personas tan fácilmente matan. Tan fácilmente la mujer embarazada mata a su bebé. Porque hay una degradación. En 2022, 59% de la población mundial se muestra favorable a que el aborto sea legal. Y esto va en aumento, y en un aumento exponencial. En un aumento tal que uno se queda sorprendido. Tercero, golpes militares. En el mundo, más del 50% se toman el gobierno por fuerzas armadas. Y esto va también en aumento. Y ha sido frecuente estas golpes militares desde los siglos XIX, XX y XXI. Más o menos en el mundo hay 195 países y de estos 195 hay 155 donde ha habido golpes militares y se han tomado las naciones a la fuerza. Esto tiene que ver con la dictadura, con el comunismo. No nos vamos muy lejos. ¿Cómo subió este señor Petro a la presidencia? Directamente no fue a la fuerza, pero usó artimañas para poder estar ahí. Y ahora, ¿qué está haciendo? Imponiendo y queriendo perpetuarse en el poder. Entonces esto va en aumento también. Cuarto, la deuda.
La deuda mundial ya ha alcanzado la cifra récord de 300 billones de dólares en el 2023. Billones, no millones, con M, no, con B de burro, billones de dólares. O sea, los países están endeudados. Colombia está endeudada. Encontraremos entre 1001 que haya un país que de pronto no esté endeudado, pero a nivel general, hablando de la deuda mundial, ha alcanzado esa cifra. Quinto, derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho al bienestar, el derecho a educarse. Y una lista que tiene que ver con propiamente el ser humano. Y se falta al primer derecho, el derecho a la vida. En 2022, China, Afganistán, Irán, Haití, Somalia y Ucrania. Estos países sobresalen por violación a los derechos humanos. Todo eso toda esta problemática se va extendiendo por todo el mundo. Aquí en Medellín es conocida ya esta ciudad como una de las ciudades donde hay más prostitución, pornografía. Y ahora con los gobiernos y este gobierno que está implantando la ideología de género, entonces mire qué degradación. Podemos llegar a una conclusión, el mundo está, como dicen los gringos, crazy, ¿cierto? Loco. El mundo está loco. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Está loco el mundo. En la pobreza, el recurso es prostituirse. Mire la degradación. En la pobreza, el recurso es ir y robar para traer qué comer. En la pobreza, el hombre dice, no, yo no respondo por toda esta familia, yo me voy. O sea, las soluciones que busca el ser humano. Por aquí, ¿quién más rápido? En 155 países durante el 2023 hay guerra, racismo, incitación al odio, bullying, atentados, terrorismo y una lista grande de violación de los derechos humanos. Puede decir conmigo, el mundo está muy necesitado de Dios. Usted no puede perder el amor por las almas perdidas. El amor por anunciar el evangelio. Es que usted tiene la solución. En sus manos está la solución. Para esas chicas que están por un mal camino, esos muchachos que están por un mal camino, ese padre de familia, esa madre de familia, están necesitados de Dios. Yo me gozo cuando las hermanas me dicen, fui a consolidar una persona y se reunió toda la familia y le pude compartir el evangelio a toda la familia. ¡Qué bendición! No puede perder usted ese amor. Diga conmigo, Señor, coloca en mí amor por las almas, amor y pasión para compartir la palabra. No se quede callado, predique, predique, predique. ¿Por qué? Porque el mundo está muy necesitado, primero. Y segundo,
porque si no les predicamos se pueden perder eternamente. Entonces necesitan a Dios para vivir en esta tierra tiempos de refrigerio y de gozo, que es lo que trae Dios a nuestras vidas, de cambios, de bendiciones en todas las áreas. El Evangelio es la respuesta. Amén. El Evangelio es la respuesta. Sexto, refugiados. En 1965 a 1987, 20 millones de refugiados en el mundo. Personas que tenían que salir por violación de derechos humanos en sus países, tener que ir a otro país y tener que buscar refugio o asilo. 20 millones. En 2023 aumentó, mire la cifra tan bárbara en la cual aumentó. 110 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas de sus hogares por la fuerza debido a persecución, conflictos, violencia y violación a nivel general de los derechos humanos. O sea, de 20 millones de 1965 a 1987 al 2023, dice 110 millones de personas refugiadas. El mundo está en caos. Y en medio de este mundo y en estos últimos tiempos, Dios decidió que nosotros viviéramos hoy en estos últimos tiempos. Séptimo, megacrimen. Si hablamos de crimen, me quedé sorprendida. Y todavía estoy sorprendida con El Salvador. Porque hace muchos años, cuando yo era joven y estaba en la iglesia donde yo nací en el Evangelio, llegó una evangelista llamada Dina Santamaría a predicar. Y es de El Salvador. Una mujer joven. Ella todavía está sin casarse. El Señor la dejó sola, pero ha predicado por muchas naciones y por muchos años desde joven. Y ella hablaba de cómo el país estaba en una crisis de violencia, de guerra. Hablaba como casos en los cuales eso produce risa, pero también impacto, y se sorprende de cómo Dios protege a los cristianos en medio de la guerra. Nosotros también vivimos hace muchos años esa guerra donde uno miraba si salgo o no salgo, porque unas balaceras se desataban y uno temía por esas balas perdidas. Entonces esta evangelista contaba y decía que una ancianita iba para el culto y que en una de esas se encendió una balacera y la viejita era orando hasta que llegó al culto. Cuando llegó al culto, como ella tenía moña, se encontró que tenía balas en la moña. ¿Cómo Dios protege? ¿Ah? Balas ella, sorprendida. Dios nos protege. Amén. En Cristo lo tenemos todo. Él es aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si usted tiene a Cristo, no tiene necesidad de nada más. Lo tiene todo. Amén. Lo tenemos todo. Megacrimen. En este momento, entonces, ella contaba eso y yo sabía porque ella nos contaba la historia de El Salvador. Y ver ahora en lo que está convertido El Salvador, yo me lleno de gozo. Porque El Salvador sufrió mucho. Muchas vidas se perdieron. Y me quedaba sorprendida el presidente Bukele hablando en estos días y diciendo de cómo El Salvador estaba en años pasados en el primer lugar de los países más peligrosos del mundo.
porque allá estaban estas bandas o pandillas maras. Esa pandilla mara que es la que más peligrosa es y que impone que sus miembros se tatúen. Casi todo el cuerpo lo tienen tatuado. Peligroso El Salvador. Y Dios usó a este hombre para cambiar ese país. Él es el cerebro. Si Él lo usó allá, a Él no te podrá usar a ti para cambiar naciones. Dios es un Dios sorprendente. Uno cree que el que más habla, el que más hace bulla, el que más dice que va a predicar, ese es la persona. El que está callado por allá, el que es invisible, el que dobla sus rodillas y clama por la gente, el que predica el evangelio sin tocar trompeta. Esa es la persona que Dios puede usar. El que se menosprecia, el que se rechaza, el que tiene una baja autoestima y cree que no va a poder hacer nada. No, no. Ni sueña con un ministerio, ni sueña. Ese es. Porque Dios hace lo que Él quiere. Y si usted le dice sí a Dios, téngase fino, porque lo va a usar para su gloria y para su honra. El evangelio debe estar en manos de gente valiente. Los últimos tiempos requieren de gente valiente. Y quiero decirle, gente más valiente que los de la iglesia primitiva. Porque esto está fuerte, peligroso, difícil. Pero Dios quiere glorificarse a través de hombres y mujeres. Solo necesita instrumentos para que ese poder de Él descienda y tome esa persona. ¿Quién era David? Un jovencito, menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. Y ese era el que iba a vencer a Goliat. ¿Qué hizo Dios? Descendió su poder sobre ese jovencito y se creyó un yanqui. Y cogió y mató a ese gigante con una piedra. Y con lo que él sabía hacer, tirar la onda. Amén. Con lo que tú tengas, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, pero es que yo no tengo sino esto. Es suficiente para Dios. Amén. Así que sea un instrumento en las manos de Dios. Allá en San Cristóbal, sea un instrumento. Allá en el Urabá, un instrumento de Dios. Amén. En Angelópolis, escuche, nada le queda grande a Dios. Por lo tanto, a usted tampoco le puede quedar grande nada. Si Dios lo dice, usted lo va a hacer. Porque Dios se glorifica en hombres que quieren hacer su voluntad y que quieren llevar el evangelio, que es la respuesta para las familias y para los hogares. Amén. Es la respuesta. El evangelio es la respuesta. No importa lo que pase a su alrededor, no importa las circunstancias en las cuales usted aún haya venido a la convención. Usted está aquí y yo creo que muchos de ustedes están con muchos problemas, con muchas necesidades, pero por encima de eso, la mayor necesidad es predicar el evangelio. Séquese las lágrimas, saque pecho y lleve la palabra. Estoy enfermo, Dios me sana, salga. Personas aún que han llevado el evangelio aquí en la iglesia, hay hermanas que me dicen, amanecí enferma, pero tengo que consolidar. Y aún así enferma, Dios hace de nosotros gente valiente. No sea cobarde, no sea flojo. Abra la mente, abra su corazón. Dios quiere hacer algo poderoso en su vida. Dios quiere levantar en esta convención instrumentos poderosos.
que conquisten la Floresta, que conquisten Manrique, que conquisten San Cristóbal, que conquisten San Pedro, Santa Rosa, Angelópolis, instrumentos. Eso es lo que Dios quiere, instrumentos, pero usted se debe disponer en sus manos. En la historia, vaya a la historia, hombres y mujeres que llevaron el evangelio de lugar en lugar. La misma iglesia primitiva fue esparcida y Dios lo permitió. ¿Sabe para qué Dios permitió esa persecución? Para que se regara la semilla, se regara y llegara hasta nuestros días. Yo le doy gracias a Dios porque de Estados Unidos, hace muchos años, 40 y pico de años que llevo en el evangelio, llegaron unos norteamericanos a mi barrio a predicar el evangelio. ¿Y cómo que me pescan a mí? Eso hace Dios y aún más. Amén. Si coge a un hombre y lo quiere cruzar, lo quiere llevar a otros países y tiene que cruzar mares, lo lleva. Dios nada le queda grande y para Él todo es posible. Para nosotros también. Diga conmigo, todo es posible para Dios. Todo es posible para mí. Dios lo hace. Y Dios se glorifica en todas las esferas sociales. Él ha salvado criminales. Él ha salvado sicarios. Yo creo que usted conoce historias de personas así. Él ha salvado drogadictos. Ha salvado mujeres prostitutas. Ha salvado ladrones y ladronas. Hasta allá llega Dios. Él llega hasta las cárceles. ¿Con qué instrumentos? Pues usted y yo. Somos los instrumentos. Somos la boca de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios. Somos este cuerpo y este espíritu y alma tiene que ser usado por Dios. Esa es la causa por la cual el evangelio subsiste. La causa son las almas perdidas. Llevar el evangelio a ellos. Amén. Venezuela. Índice de criminalidad de 83.76%. Ya ahora brilla Venezuela en eso. Pero Dios ha prometido glorificarse en Venezuela. Y ahora mismo otra vez está revolcada Venezuela. Pero Dios está haciendo algo. Dígalo conmigo, Dios está haciendo algo. Porque Él quiere liberar las naciones. Y su mano está en la historia operando, obrando. Su mano se está glorificando así como lo hizo allá en Israel. Y las historias que usted lee en la palabra en el Antiguo Testamento, historia porque fue verdad. Historia porque sucedió. Dios sigue haciendo historia. Sigue haciendo historia a través de hombres y mujeres que se prestan en las manos de Dios y que le dicen, Señor, sí, no importa lo que pase, yo te voy a servir. Sí, no importa lo que diga mi familia, lo que otros piensen, no importa. Señor, me libero de todo argumento, me libero de toda estructura mental, me libero de todo capricho, me libero de toda reserva que tenga para mí, me libero. Tu causa es mi causa. Debe ser nuestra causa. Amén. Debe ser nuestra causa. Venezuela entonces está ocupando un lugar importante en esto, en la criminalidad.
Caracas, la capital, ha enfrentado problemas como robos, secuestros y violencia callejera. Esto es un reporte de abril del 2024. Eso es lo que hace Satanás, dañar las naciones. Pero quiero decirles que así como Satanás daña las naciones, Dios usa restauradores para restaurar naciones. Amén. Para restaurar. Y yo creo que Dios va a restaurar a Colombia. Yo creo que Dios va a restaurar a Venezuela y va a restaurar a todos esos países que han sido golpeados por el comunismo. Dios lo va a hacer. Amén. Muy bien. Gobiernos totalitarios, 8. Gobiernos totalitarios. Ejemplos: Japón, China, Corea, Líbano. Aquí está también Israel, Siria, Tailandia. El líder del totalitarismo fue Benito Mussolini de Italia en el año 1922. ¿Qué es totalitarismo? Es régimen político donde el Estado adquiere un extremo volumen de control sobre todo aspecto de la vida pública y privada. Tiene que ver con el socialismo o el comunismo. La plaga más mortal de la humanidad. El número de ciudadanos asesinados alcanza los 130 millones desde 1900, entre 1918 y 1953. $40 millones. La URSS mató 40 millones de ciudadanos en China. Bajo Mao. ¿Recuerdan? No sé si alguno sabe, Mao Zedong. 45 millones. Aquí dice la URSS mató 40 millones. Y China, bajo Mao Zedong, 45 millones de personas. Eso es mucho. De 1975 a 1979, Camboya mató a 2 millones y más de 36 millones de combatientes muertos en guerras desde 1900. Lo que sabemos a través de las estadísticas. Pero mire lo que hace Dios. El mundo en este momento tiene su mirada puesta en Israel, pero también su mirada puesta en El Salvador. Hermanos, uno se sorprende. En casi un año, en El Salvador, ni una persona muerta. Y más de 70,000 pandilleros están en la cárcel. ¿Es posible? Sí. El mismo presidente lo dice, es Dios y le da la gloria a Dios. Es un ejemplo para las demás naciones. Un ejemplo para que las naciones miren y se den cuenta que sí es posible, pero que solo es posible con Dios. Sin Dios, no. Amén. Entonces las respuestas se encuentran en la palabra de Dios. No sé cómo estoy de tiempo. Que tengo las 11:20. Bueno, muy bien. Las respuestas se encuentran en la Biblia. La verdad de la Biblia provee a la humanidad con principios de libertad. Crecimos en nuestros hogares con lo que escasamente nuestros padres sabían, así nos educaron. Y a muchos de nosotros nos educaron en la Iglesia Católica.
Y conocimos muchas cosas y íbamos creciendo. En ese tiempo era todo más sano que ahora. Los juegos que se inventaba uno, que aprendía en la escuela o en el colegio, muy diferente a los juegos que hoy, de los cuales participan los jóvenes ahora. Era todo más sano, no quiere decir que no había maldad, sí, pero no había aumentado de la manera como ha aumentado la maldad hoy, de una manera. Pero al conocer el Evangelio, al estudiar, al capacitarnos y entrenarnos, aprendemos nuevas cosas. Y estudiando en la escuela de gobierno hemos podido aprender que hay una verdad central, y esa verdad es que Dios nos hizo libres y que debemos permanecer libres. Dios nos hizo libres y Dios quiere liberar las naciones del pecado y de la maldad y traerlos a la libertad. Porque la verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad es cuando usted y yo somos libres del pecado. Cuando ya no estamos esclavos, viviendo de cualquier manera y llevando una vida desordenada, sino que vivimos en libertad. La verdad de la Biblia entonces provee a la humanidad principios de libertad. Ahí hay principios de libertad. Traen la verdadera libertad a individuos y a naciones que están oprimidos. Dios creó entonces la tierra y desde el principio dio al hombre la responsabilidad de gobernar sobre ella. Usted y yo vivimos en esta tierra. Y Dios ha establecido un principio de libertad. Pero también allí en Génesis encontramos cómo Dios creó la tierra y estableció el principio al hombre de gobernar sobre la tierra. Pero sin ese conocimiento, pues vivía uno como podía. Pero ya con el conocimiento sabemos más ahora para dónde vamos. ¿Cuántos anhelan el milenio? Donde Cristo va a gobernar y le va a mostrar a la tierra y al mundo que sí se puede gobernar con justicia. Amén. Las armas serán herramientas. Los leones jugarán con los niños. Los niños jugarán con las serpientes. ¿Usted dejaría hoy a su hijo jugar con una serpiente? Esos son los cambios que va a traer el Mesías, Jesús, aquí a la tierra. Por 1000 años, pero posteriormente ya estaremos con Él para siempre, en un gobierno y en un reino perfecto. Amén. Y con la gloria de Dios con nosotros. Amén. Muy bien, Génesis 1:28. Usted está puesto en esta tierra para gobernar. 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Señoread. Usted no puede ser una persona que se deje manipular. Usted no puede dejar que otros tomen decisiones por usted. Debe madurar, debe asumir la responsabilidad, debe renunciar a ser flojo, a ser cobarde y debe ser una persona que gobierne, porque así lo estableció Dios en su palabra. Que gobernemos, pero que gobernemos con esa libertad que empieza aquí en nuestro corazón.
una libertad que trae el autogobierno. Yo soy dueño de mí mismo y yo tengo que responder por mi vida un día delante de Dios. Entonces, como tengo que responder por mi vida, yo tengo que autogobernarme. Es un principio en la palabra. Tengo que saber que si hago algo malo, vienen consecuencias. Tengo que entender y ser consciente que si hago algo bueno, vienen bendiciones. Voy a estar bien. Y voy también a rodear a mi familia de bienestar. El autogobierno. Dios ha establecido que seamos personas libres, pero también que tengamos autogobierno y que sepamos y entendamos que si hacemos algo mal, vienen consecuencias. No, que hacemos algo mal y hacemos como el avestruz. Cuando vienen las consecuencias, hacemos un hueco en la tierra y metemos la cabeza y cuando pase todo, ahí sí sacamos la cabeza. No. No se esconda, asuma. Adán y Eva pecaron y lo primero que pensaron fue en esconderse, porque el pecado trae vergüenza, miedo. Y siempre Dios nos va a pedir cuenta. Aquí en la tierra Dios nos llama y nos confronta, pero un día seremos juzgados por Dios, los cristianos, seremos juzgados en el tribunal de Cristo por las obras buenas o malas que hayamos hecho y rendiremos cuenta a Dios de nuestra vida. Autogobierno. ¿Se está autogobernando usted? ¿Está cuidando su vida con Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo está obrando? Siempre que escuchamos la palabra de Dios o las predicaciones, tenemos oportunidad para entender, recibir conocimiento, pero también poder ser confrontado en un momento dado y tomar decisiones. Estoy haciendo esto mal, no, esto no está bien. Sea dueño de usted mismo y no deje que nadie lo manipule. Y ciñase a la palabra. Y lo que le enseñemos y prediquemos, vaya usted y diga si será verdad lo que dijo el apóstol, si será verdad lo que dijo el pastor. Es que esta es nuestra base. Escudriñe la palabra y conozca para que no se deje engañar afuera. Adentro usted tiene hombres y mujeres que le están enseñando la palabra. Pero usted también tiene que comprobar que sí sea verdad. Aún el apóstol Pablo, en el lugar donde fue a predicar, dice que los de Berea iban luego a sus casas y revisaban si era verdad lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Muy bien. Cuando el hombre rechazó la ley de Dios, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo, pero también de gobernar la sociedad. Y como consecuencia encontramos tiranía pública y opresión a través de hombres pecadores. Entonces los cristianos somos gobernados por hombres, en este caso, siendo gobernados por personas alzadas en armas, que están oprimiendo, porque en este momento hay opresión en Colombia. Están oprimiendo. ¿Y sabe por qué? Porque como cristianos lo permitimos. Quizás en ese tiempo no teníamos el conocimiento. Y bueno, sí pensábamos que hay que someterse a toda autoridad.
puesta por Dios. La pregunta es, entonces los que no son puestos por Dios, ¿qué? Perdemos un espacio en la sociedad porque no lo tomamos. Hombres y mujeres en el ministerio, yo creo que aquí hay hombres y mujeres que les llama la atención la política, que les llama la atención el servir en la sociedad. Esas personas que tienen ese llamado tienen que prepararse, equiparse, ser entrenados por sus pastores para que puedan surgir. ¿Por qué? Porque a través de esos hombres y mujeres temerosos de Dios que van a hacer la voluntad de Dios y le van a obedecer, puede hacer que cambie una ciudad y que cambie un país. ¿Usted qué va a saber si en su hogar tiene a los próximos presidentes de Colombia? Amén. Entonces los pastores allí en las iglesias deben promover. Mire, ¿qué pasó con Daniel en Babilonia? ¿Qué pasó con los 3 jóvenes allá en Babilonia? ¿Qué pasó con Esther en Susa? ¿Qué pasó con ella? Dice que cuando ella subió allí y fue elegida como reina, el rey empezó a cambiar y a dar beneficios a la gente. Usted y yo podemos hacer posible que hayan cambios. Aquí yo creo que algunos de ustedes pertenecen a la acción comunal. No sé cuántos de ustedes allí a la acción comunal. ¿Ninguno? Bueno, aquí no. Pero aquí en la iglesia tenemos una hermana calladita, ni se siente, ni me había comunicado. Y un día compartiendo con ella me dijo, yo soy tesorera allá en la acción comunal de mi barrio. Y yo me alegré, porque allá ella está predicando el evangelio. Y así hay personas, ocupemos esos espacios. Hermanos, esos espacios son de nosotros. Y se los cedimos al mundo, se los cedimos a gente malvada y perversa. ¿Será que no se puede levantar a alguien que administre los recursos del bienestar familiar? ¿Será que no se puede levantar a alguien que lidere allí en la acción comunal? Podemos llevar cambios a nuestro barrio y llevar cambios a nuestra ciudad y a nuestro país. Pero es necesario que nos preparemos. Es necesario que nos preparemos. Preparémonos. Y aquellos hombres y mujeres, hermanas, que quieren ocupar ese sitio en la sociedad, prepárense. Y ante todo, temor de Dios. Y un corazón recto. No que cuando esté ocupando ese espacio se desvíe. No. Un corazón para Dios y un corazón recto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere liberar las naciones. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Damos a ti la gloria y la honra, Jesús. Gracias porque tú estás aquí en este lugar. Gracias porque tu presencia la sentimos, Señor. Estamos en este evento y hay un propósito en este evento. Que la iglesia se levante como esa iglesia responsable que ocupe los espacios que un día ha dejado. Esos espacios en la sociedad, Señor. Esos espacios de influencia para ganar la gente, oh Dios. Glorifícate en aquellos hermanos, hermanas que tienen la carga por su barrio, que tienen la carga por su comunidad, que están haciendo una labor social. Dios, coloca en esos corazones compasión por la gente, compasión por los niños, compasión por los jóvenes que están perdidos, por los jóvenes, Señor, que están desorientados. Dios, glorifícate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y sigue orando allí donde estás. Y mientras estás orando, yo voy a invitar
levantar a aquellos que tienen carga social, que quieren servir en una fundación, que quieren servir en la sociedad, quizás con proyección a ser concejal, con proyección a ser alcalde o gobernador, o con proyección a participar en el Congreso. Usted dirá, pero es que eso está muy lejos, muy alto para mí. Si usted es un instrumento en las manos de Dios, eso no le queda grande a Dios. Amén. ¿Quiénes tienen esa carga? Quiero orar por ustedes. Vengan aquí adelante. Quiero orar por todas esas personas que tienen carga social. Y usted va a dejar que su pastor le oriente, le guíe. Que su pastora o su autoridad espiritual le oriente de cómo hacer el trabajo. Córrase para acá, hermana Edith. Para acá. Eso es. Gloria a Dios. Dígale al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Abre mis ojos espirituales. Dígale, abre mis ojos espirituales para ver. Dígale, Señor, abre mis ojos espirituales para hacer el trabajo. Tócame, Señor. Preséntese delante del Señor y dígale, tócame, Señor. Ministrame en esta hora, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero disponerme en tus manos para ser un instrumento para ti. Dígale, guíame. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Guíame. Dígale, aquí están mis manos. Aquí están mis pies, Señor. Aquí están mis labios. Úsame, Señor. Con los jóvenes del barrio, no sé cuál es su deseo, su anhelo, pero preséntelo delante de Dios. Preséntelo delante de Dios, Señor, y levanta hombres y mujeres con carga social, hombres y mujeres que puedan ser influencia en la sociedad para llevar tus principios, esos principios que cambian ciudades, esos principios bíblicos que cambian países. Dios, tu palabra en los corazones, tu palabra. Aquellos que tienen esa carga social, Dios les va a guiar, Dios les va a dirigir y déjense guiar por Él, déjense dirigir por la sabiduría y por la dirección de Dios. Déjense guiar. Él les mostrará qué hacer. Él les guiará. Él les dará ideas. Él les dará creatividad. Oh, shakatababa kinda rabakat. Shakatababa karababa kindara. Manto de servicio sobre estas vidas, manto de servicio. Manto de servicio, manto. Preséntese delante del Señor y dígale, Dios, límpiame, purifícame para hacer el trabajo. Dígale, límpiame, Señor, y purifícame para hacer el trabajo. En el nombre de Jesús. Osha katababa king. Osha la kinda rabakata rakatama katarabaka. Osha baba king. Osha katababa. Osha la kia kaya suakandara. Oh, shalaba baba. Saka taka iture ke vacation. Toque de Dios, toque de Dios. Recibe esa unción para hacer esa labor social.
Recibe esa unción de lo alto. Unción de lo alto. Rakatamaisaya. Oshakatamaisaba. Ba. En el nombre de Jesús. Úsala, Padre, úsala, dale palabra. Límpiale, purifícale, tócala. Toca, Señor. Toca y ministra. Alivia. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu de Dios. Tarabacán. Ushala baba 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 kinda rama kinda raba ashaka saba baba baba. Dios está colocando. Dios está colocando y está aumentando la carga en su corazón. Está aumentando esa carga que Él ha colocado, una carga social. Hay más carga en su corazón ahora. Hay más carga sobre ti, John. Oh, Kataba, Saba, Baba. Hay más carga sobre ti, joven. Oh, Shaba, Baba, Baba, Kinda, Rabasaya. Señor está aumentando esa carga en ti, esa carga. A través de tu servicio le vas a mostrar al Señor que lo amas, Hay un manto de servicio sobre ustedes, manto de servicio. Hay ese manto de servicio, recibe ese manto de servicio. Y déjalo que te limpie, que te purifique, que te santifique, porque es necesario que te purifiques para hacer el trabajo. Oh, Shabababaika, oh, Darabakinda, Rabasaya. Indirikaya, oh, Shalalalakia, Kaya, ba. Más, sopa, Tarabakanda. Oh, shalalalakia kaya bai, karabaisa. Más. Recibe. Dones para hacer el trabajo, dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, recibe dones. Más. Dones del Espíritu. Dones del Espíritu sobre tu vida, dones. En el nombre de Jesús, dones ahora, recibe dones. El Señor te da dones, socatabacaya. Curra, baba, kinda, rama, haya, baba, recibe poder del Espíritu Santo, más. Poder de lo alto, que viene del trono de Dios. Hay una labor que hacer. Hurra, ba, y hazlo, te dice el Señor, o Catayasa. Hurra, ba, y carrabaquinda, rabasuara. Ushalababay, yo estoy esperando que lo hagas, Sakatarabakandaya. Yo estoy esperando que lo hagas, Shakarababababababay. Hazlo. Estás esperando una respuesta en esta convención. Yo te la doy, te dice el Señor. Yo te doy esa respuesta. Eso era lo que estabas esperando escuchar. Acá Isaya. Yo estoy en esta convención. Yo estoy, antes que llegaran, yo ya estaba aquí. Yo ya estaba aquí. Anda aquí, hará. He preparado cosas grandes en esta convención. He preparado cosas grandes. Reciban, pueblo, reciban. Siervos míos, reciban. Oh, Catabacaya, baba, quintara. Más dones del Espíritu para hacer la labor que el Señor te ha indicado. Dones del Espíritu. Dones.
Reciban esos dones. Oh, shalababababa, y hay más carga, hay más carga, hay más peso, hay más peso, hay más peso. Hazlo, hazlo, te dice el Señor. Y tú y yo hemos hablado, tú y yo hemos hablado, oh, Kataba y Sababa y Kara. Diribikaya Sua Kandara. Ministra, Señor, ministra sobre estas vidas, ministra sobre estas vidas, ministra, Espíritu Santo, dones, dones, dones. Dones del Espíritu, oh palabra, palabra del cielo, para esas almas hambrientas, para esas almas sedientas. Palabra del cielo, recibe, recibe, recibe. Esa carga aumenta, esa carga aumenta. Oh, hay amor en tu corazón por esas personas. Hay amor en tu corazón. Hay carga, hay carga. Oh, shababababababa. Oh, shabababababa. Hazlo, shikiriririri. Hazlo, ¿qué tienes? Se dice el Señor en esta hora. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para ofrecerme y hacer el trabajo que te he indicado? Shakababa, Urrabandiría, Randakiu Korebe, Kandayasa. Oh, ahora, 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 Shakatababa, lo que tienes, con eso trabajo yo. Oh, con lo que tienes para ofrecerme, con eso trabajo yo. Oh, Cataba y Saba. Así como un día pregunté a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Oh, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para darme? ¿Qué tienes para ofrecerme? Oh, Cataba y Sia. Hinjiriririririririri. Ishalababa y Carabacanda. Oh.